¿Qué onda, banda? Estamos el día de hoy una vez más en Biologando, vía Mala Madre Producciones. El día de hoy estamos con un invitado muy especial, como todos los invitados que siempre nos acompañan. En este día tenemos nada más y nada menos que al doctor Amílcar Cupul. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo está? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás, Raimundo? Bastante bien, bastante bien. Aquí andamos. Muchísimas gracias por haber aceptado la invitación. Pues al contrario, gracias por invitarme, porque a veces ni lo invitan a uno, pero bueno. No, acá sí invitamos a todas las personas que puedan venir y aportar básicamente a la sociedad, pues bueno, los avances, ¿no? La importancia que tiene la ciencia y la divulgación de esta. Este episodio también es bastante importante porque así como los otros dos que han visto anteriormente, pues él también fue profesor mío de la universidad. Entonces, pues es bastante interesante después de un tiempo tener de vuelta a tus profesores. Ahora colegas, todavía se siente raro decirles colegas porque pues uno todavía está morro y ellos ya tienen una gran experiencia, pero pues es bastante grato, ¿no? Y doctor, ¿nos podría decir, platicarle aquí a la comunidad que nos está escuchando y nos está viendo en diferentes plataformas, a qué se dedica usted? ¿Cuál es su formación académica? Bueno, mira, yo de formación soy oceanólogo, oceanógrafo, depende, como lo quieras manejar. Estudié en la Universidad de Baja California, en la Facultad de Ciencias Marinas. Ahí pues terminé la licenciatura en oceanografía. Entré a trabajar ahí mismo en la facultad y a los 6 meses entré a trabajar al Instituto de Investigaciones Oceanológicas. Después de un tiempo, más o menos unos 8 años de estar trabajando, sobre todo en la parte de geología marina, tuve la oportunidad de estudiar la maestría. Se abrió el programa de maestría en oceanografía costera. Cosa curiosa que en la licenciatura lo que hacían era separarnos por áreas. Era la física, química, biología y geología. Entonces tú escogías cuál área te querías ir. Y en la maestría fue al contrario, fue unirnos nuevamente. Okay. Y por eso la maestría se llama oceanografía costera. Entonces tú tomas los elementos importantes de cada una de las áreas y los tienes que integrar, siguiendo con tu formación, ¿no? Y entonces una vez que terminé, ya me salió la oportunidad de venir cuando era el inicio del CUC. De hecho, un poquito antes yo tenía una entrevista con el doctor Cifuentes cuando era el director de la Facultad de Biología aquí en la Universidad de Guadalajara. Y salió la oportunidad de platicar y de ver, y me dice, bueno, pues sí, yo acababa de entregar mi tesis de maestría. Dice, en cuanto te gradúes de la maestría, te vienes para acá. Ya sea que te vienes aquí a Guadalajara o te vas a Melaque. Bueno, conocí Melaque, conocí las instalaciones, dije, bueno, está interesante aquí. Claro. Y luego, por azares del destino y de el niño y de la niña, se presentan unas lluvias muy fuertes en el sur de California y corre el río Colorado, donde yo estaba donde había hecho mi tesis de maestría. Y entonces me dice mi asesor, oye, fíjate qué oportunidad, podemos muestrear el río como río, con condiciones de agua dulce descargando al Alto Golfo de California. Oye, pues ya terminé mi tesis. Tú decides. Aparte eres mi técnico. Entonces, vas muestreas y lo metes a tu tesis, vas muestreas y no lo metes a tu tesis. No, pues vamos y muestreamos. Entonces, o sea, eso me alargó un poquito más el terminar la tesis. Fue un trabajo muy interesante, muy bonito. Y justo cuando terminé, un día antes de que presentara mi examen de maestría, me habla Fabio, mi hermano, y me dice, oye, que ya está el doctor Cifuentes. Ah, sí, qué bueno. Y te traen planes. Ah, caray, ¿cómo? Sí, pero ya no es en Guadalajara ni en Melaque. ¿En dónde es entonces? No, pues es en Vallarta. Presenté mi examen y a los 2 días estaba yo aquí en Vallarta, en entrevista. Y ya me dijeron, bueno, pues adelante, nada más no te vengas hasta que no salga tu contrato. Y sí, mi contrato salió el 1 de febrero del 95 y empezamos con el CUC. No había nada. Y pues bueno, aquí estamos. Okay. Ahora, doctor, ¿nos puede mencionar, particularmente usted se dedica, por ejemplo,
a la oceanología, pero en las cuestiones también biológicas, ¿no? Ha trabajado en el tema, por ejemplo, de los corales. El otro día estaba platicando aquí también con la doctora Paola, por ejemplo. Me habló todos estos proyectos interesantes Sí. que tienen alrededor pues, de la zona en general. Pero particularmente, también usted se ha dedicado al tema de la importancia que tienen las áreas naturales protegidas, específicamente en el ecosistema marino, para nuestro país. ¿Qué nos podría decir sobre estas áreas naturales protegidas? Es decir, la importancia que tienen estas zonas prioritarias para la conservación para nuestro país. Bueno, ya lo acabas de decir, ¿no? Ahorita, o sea, son importantes desde el punto de vista de la conservación porque tratan de mantener y de preservar ecosistemas, en lo ideal, ecosistemas que no estén alterados o ecosistemas que en un momento dado han sido alterados, pero los puedes llevar a la restauración y a la rehabilitación. ¿Por qué? Porque es importante desde el punto de vista ético tratar de mantener las cosas como estaban en su origen o tratar de llevarlas casi a veces a ese estado, ¿no? Obviamente no lo vamos a lograr, pero sí vamos a poder mantener. Y la otra parte es que muchas de estas áreas prestan servicios, lo que llamamos servicios ambientales, que los servicios ambientales son para la humanidad, no son para los organismos, para los animales que viven ahí, sino que ellos forman parte de estos servicios. Entonces, son para el aprovechamiento de las comunidades que viven alrededor o dentro de las áreas protegidas, pero bajo cierto esquema de regulación. Entonces, son muy importantes desde el punto de vista de que mantienes un ecosistema o una serie de ecosistemas, pero son importantes también por los servicios que están proveyendo para las comunidades que viven alrededor de ellos, ¿no? Dentro de estos están los servicios, por ejemplo, de provisionamiento de alimentación, de alimento, ¿sí? En el caso de las áreas marinas, pues es la pesca, ¿sí? En el caso de las áreas terrestres, pues son los recursos maderables, etcétera. Entonces, todo eso es cuestión que se puede aprovechar, pero bajo un esquema de normatividad, ¿no? O sea, Claro. Y en este contexto, ¿cómo considera que es el manejo de las áreas naturales protegidas en los ecosistemas marinos en nuestro país? Es decir, sabemos que en México, pues bueno, tenemos una legislación ambiental que aunque en ocasiones pareciera entre laxa y un poco extraña, pues también somos pilar en lo que es la legislación ambiental a nivel internacional. Pero la normativa que gira en torno a la protección de estas áreas, la importancia que tiene y el desarrollo que implica para la sociedad de México, ¿cómo considera que es esta administración de estas zonas? pues mira, estas áreas y todas las áreas protegidas están bajo la administración de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas. Muchas de las áreas marinas que se decretaron, sobre todo las del Golfo de California, lamentablemente nuestro país siempre ha vivido de espaldas al mar, ¿sí? No le ha tomado una importancia de lo que representa tener más de 10,000 kilómetros de litoral, ¿sí? Y entonces, cuando se decretan las áreas del Golfo, se decreta solo la parte terrestre. En las partes marinas queda sin ningún régimen de protección. Entonces, desde ahí, pues, hay una falla en la administración de las áreas. En años recientes, pues, ¿qué te puedo decir? De 2005, cuando trabajamos con Marietas, ahí ya incluimos, porque nos tocó trabajar en eso, incluimos la parte marina, ¿sí? Y entonces tú ya puedes manejar realmente un área de manera integral, parte terrestre, parte marina, porque los dos sistemas son importantes. Muchas veces, el ecosistema marino tiene una mayor cantidad de procesos que lo que están sucediendo en la parte terrestre. Entonces, ¿cómo ha sido la administración de las áreas por parte del gobierno en este caso? Altas y bajas. O sea, hay áreas que son muy bien administradas y otras áreas que están completamente abandonadas. Okay. ¿Por qué? Por la falta de recursos, y cada vez esto se vuelve más crítico. O sea, no sé si te ha tocado oír que ahora se recorta un porcentaje del presupuesto para conservación. O sea, entonces eso te dice que el gobierno no está muy convencido
de lo que es la conservación de tanto de recursos naturales como en este caso de las áreas protegidas, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, pues no hay recursos que alcance para poder conservar estas áreas, ¿no? O poder administrar estas áreas. Todas tienen más o menos el mismo esquema, ¿sí? Es decir, los mismos apartados, los mismos programas se están llevando con las particularidades de cada una de las áreas, ¿sí? En algunas se implementa, por ejemplo, ok, hay que hacerlo de monitoreo, en otras no tienen lo de monitoreo, pero está dentro del programa, a veces la falta de personal. Entonces, ahí viene mucho la sinergia que se pueden establecer las áreas con su contraparte. O sea, por ejemplo, un área natural protegida, dentro de su formación, de su organización, está lo que se llama el Consejo Asesor, ¿sí? Y en el Consejo Asesor están todos aquellos que tienen alguna influencia en el área o algún uso en el área, desde la parte gubernamental, la parte de prestadores de servicios en el caso de que haya, los campesinos, los pescadores y la academia. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Cuando la administración del área puede establecer estos puentes, estas sinergias con la academia y con los prestadores de servicios, se dan cosas buenas. Es decir, si te hace falta personal para hacer monitoreo, ahí tienes a la academia que te puede ayudar, ¿sí? Y a su vez la academia puede preparar a los usuarios, a los prestadores de servicios en lo que es el monitoreo ciudadano, ¿sí? Entonces, esa forma es como funciona bien. A veces no funciona porque siempre hay divas, ¿verdad? Claro. Entonces, cuando esas divas entran en acción, chocan tanto la dirección como la academia, como los prestadores de servicios, como usuarios, etcétera. Y entonces, en lugar de que el Consejo Asesor sirva como un organismo de apoyo como debe ser, sirve como un freno, como una situación problemática para la dirección, y entonces no avanza la conservación del área. Claro. Ahora, con todo esto que nos está mencionando, doctor, ¿cuál es la importancia de mantener estas áreas en la actualidad? Pues básicamente a lo que nos estamos enfrentando con lo que es la cuestión del cambio climático. Bueno, ese es uno de los objetivos de las áreas protegidas, ¿sí? Tratar de, es una especie como para mitigar los efectos del cambio climático. O sea, tú puedes, en ese lugar tú puedes controlar las condiciones y las condiciones que estén afectando y que estén fomentando este impacto por parte del cambio climático. Entonces tú puedes ir modificando, adaptándote y tratar de buscar soluciones para frenar el efecto del cambio climático. Esa es una de las razones más importantes. Por ejemplo, en el caso del que trabajamos nosotros, que es Arrecife, si tú mantienes el buen estado de salud de las áreas coralinas, ¿qué es lo que hace el coral? Lo que hace el coral es fijar el dióxido de carbono que está en el agua, ¿sí? Para generar su esqueleto. O sea, el carbono, o sea, lo toma del dióxido de carbono y forma su esqueleto y atrapa el carbono que en un momento dado estuvo en la atmósfera, ¿sí? Son trampas de CO2, ¿sí? Entonces ya tienes ahí una manera en la cual estás tratando de mitigar los efectos disminuyendo la concentración de CO2. O sea, si tú puedes lograr, si los organismos pueden lograr esto, entonces también uno de los efectos que tenemos de cambio climático, del incremento de CO2, etcétera, es el proceso que llamamos acidificación del océano. O sea, hay un mayor intercambio de CO2 de la atmósfera hacia el océano y entonces eso está provocando que las aguas, entre comillas, se acidifiquen. Lo que hace es baja un poco el pH. Recuerda que el pH del agua de mar es ligeramente alcalino, estamos hablando de 8, 8.2. Entonces, cuando tenemos un incremento de CO2, tenemos un aumento en la concentración del ácido carbónico. Entonces, al tener un aumento en la concentración del ácido carbónico, las aguas disminuyen su pH, trasladándose hacia un pH neutro, pero condiciones ácidas. Claro. Y eso afecta a los que están construyendo con carbonato de calcio y no permite que se desarrollen adecuadamente. Entonces, es una de las formas que nosotros podemos hacer. Ahora, si es un área protegida, marina, una isla, que tiene
bosque tropical, como el caso de Islas Marías, si tú mantienes ese bosque en buen estado, al igual te está captando CO2 Claro. y te está retirando el CO2 de la atmósfera y está contribuyendo a bajar los niveles, que obviamente no lo podemos hacer, pero sí esa producción de biomasa te está quitando ese CO2 de la atmósfera que en un momento dado puede intervenir en todo este ciclo, ¿no? Entonces sí tiene muchas implicaciones, que es mantener en buen estado el área, te asegura que puedes tener acciones de adaptación al cambio climático. Ok, ahora doctor, ¿cuál es la complicación principal en lo que viene siendo el impacto que genera actualmente, que nos está generando y que pues en los próximos años se va a ver un poco, pues mayormente en las zonas urbanas y en general, el cambio climático? ¿Cuáles son sus implicaciones? Híjole, pues son muchísimas. Yo me acuerdo cuando se empezó a hablar de cambio climático, las metas eran, no hay que dejar que pase de 380 partes por millón en la atmósfera. Ahorita estamos 420. O sea, cambio climático ya está. Ya no lo podemos inmediatamente frenar, sino que tenemos que adaptarnos a él. Ahora, ¿qué implicaciones tiene? Muchísimas. Porque si nos vamos a nivel global, tenemos, al incrementar la temperatura, tenemos un mayor derretimiento de los hielos, ¿sí?, de los hielos polares. Entonces tenemos incorporación de agua dulce a el océano, ¿sí?, que eso cambia las condiciones físico-químicas del agua, ¿sí? Otra que no se habla mucho es, al perder área de hielo marino, disminuye lo que se llama el albedo, ¿sí? El albedo, que no es otra cosa más que al llegar los rayos solares, al chocar, son reflejados por lo blanco del hielo y emitidos nuevamente hacia la atmósfera. Entonces no se absorbe, ¿sí? Claro. Al quitarse ese hielo, el terreno o el agua absorbe ese calor. Y entonces, si es en el agua, tenemos ahora que el problema de que se está calentando de más el océano. Claro. Tenemos un incremento de calor hasta 2.000 o 3.000 metros de profundidad. Una columna de agua de esa es una cantidad de energía tremenda. La ventaja o desventaja es que la capacidad calórica del agua es muy alta, ¿sí? Pero, ¿qué quiere decir? Es que se requiere mucho calor para elevar su temperatura a 1 grado centígrado, pero también se requiere mucha energía para disminuir su temperatura a 1 grado centígrado. Entonces, esa acumulación de energía va a producir que se incremente la temperatura, ¿sí? Pero vas a requerir mucha energía para bajar esa temperatura. Entonces, tenemos esa disyuntiva. Esa es una. La otra, al calentarse las aguas tienes, sobre todo en las zonas polares, los gases se disuelven más difícilmente, es decir, se batalla mucho para que se disuelvan los gases, CO2, oxígeno, etc. Entonces, cambian las condiciones físico-químicas del agua, ¿sí? ¿Qué es lo que está pasando con el calentamiento? Yo estoy hablando de la parte del océano. Sí, claro. ¿Qué es lo que está pasando con el calentamiento? Está cambiando la densidad, está cambiando las condiciones del agua. Entonces, uno de los aspectos es que las aguas se están estratificando, o sea, están en capas. ¿Y eso qué está haciendo? Está disminuyendo el intercambio entre las aguas profundas y las aguas someras, esa mezcla. Y uno de los efectos es la disminución de oxígeno. Entonces estamos en ese proceso que casi se habla muy poco, que es la desoxigenación de las aguas, y se están generando muchas zonas de mínimo oxígeno. Y están las otras zonas, ¿no?, las zonas muertas, que por ejemplo la que está en el Golfo de México, donde fue el derrame de la British Petroleum y todo eso, pero eso es una cuestión más directa del hombre. La otra es indirecta, ¿no?, pero sí tenemos ese proceso de
desoxigenación de las aguas, con sus consecuencias. Aumento del nivel del mar. Ahorita, en los últimos 10 años, ha incrementado el aumento del nivel del mar a tener una tasa de 4.5 milímetros por año. Parece que no es nada. Pero es muchísimo. Pero en una zona de poca pendiente, en una costa de poca pendiente, si tenemos la elevación de 1 centímetro, el alcance son más de 10 metros hacia tierra adentro. Entonces tenemos un avance en la superficie, pero también en el subsuelo tenemos el avance de la cuña de agua salada. ¿Y qué es lo que produce eso? Si tú tienes pozos de abastecimiento de agua dulce para abastecer a la población, ¿qué es lo que pasa? Que tus pozos el agua, al mezclarse con el agua dulce con el agua de mar, entonces se salinizan, se hacen salobres y ya no pueden ser utilizados ni para la agricultura, ni para el ganado, ni para el hombre. Claro. Entonces, son cosas que casi nadie te las dice. Nada más hablamos de que está calentando, pero esas son de las implicaciones, yo creo que de las más fuertes. El incremento de las ondas de calor marina, el incremento de las ondas de calor en tierra. Y eso obviamente tiene implicaciones directas con las poblaciones. Al incrementar la temperatura latitudinalmente, nosotros vivimos de la mano del dengue y de todo eso porque pues, son endémicos de nuestras regiones. Claro. Pero ¿qué está pasando? Que ahora que las zonas templadas se están calentando, entonces empiezan a tener la presencia de estos tipos de vectores, de estos organismos que trasladan esas enfermedades como el dengue y no están preparados para eso. Claro. No sé si recuerdas, hace unos años lo que pasó en Guadalajara, que tuvieron una epidemia de dengue y no sabían ni por qué. Pues, ahí tienes una de las respuestas. Entonces, va más allá de lo que te dicen las noticias. Claro. ¿Sí? El incremento en la intensidad de los fenómenos meteorológicos extremos, de huracanes, el incremento de las ondas frías. ¿Sí? ¿Y qué es lo que está pasando? El cambio climático está generando que los extremos se agudicen. Es decir, las temporadas cálidas son más cálidas y más amplias, las temporadas frías son más frías y más amplias, y las temporadas de transición se acortan. Claro. Y a veces tenemos procesos meteorológicos que corresponden a las épocas de transición y épocas frías, se intercalan con fenómenos que se presentan durante las épocas cálidas. No vayamos muy lejos, los huracanes. Claro. Y frentes fríos. Y nosotros somos los más afectados, nosotros hablando de nuestra región, somos los más afectados por este tipo de interacción. ¿Por qué? Porque es cuando, ¿qué decimos siempre? No, es que llega octubre y los huracanes nos van a... Sí. Sí, lo que pasa es que se meten porque tenemos el frente frío que está bajando, viene el huracán y entonces se genera un canal de baja presión y agarra la carretera. Sí, claro. Y llega y nos pega. ¿Sí? No va a pasar el día en que entonces sí se meta a la bahía y ahí se acabaron todos los mitos. Sí. Pero, o sea, si te fijas, o sea, las implicaciones van mucho más allá de lo que se dice. En este contexto y de lo que estábamos hablando justamente es ¿cuál es el pronóstico? Es decir, todavía por ahí del GEO6, ¿no? Se mencionaba referente a bueno, estamos llevando líneas de acción, estamos generando restauración de ecosistemas, que bueno, muchísimo mejor que restaurar, ya sabemos que es conservar, ¿no? Antes de meternos en el rollo de la restauración, pues primero hay que conservar, pero mencionaba el GEO6 por ahí justamente, lo recuerdo muy bien porque fue algo primordial en lo que yo estaba hablando sobre legislación ambiental al momento de hacer mi investigación, y decía... lo que se está llevando a cabo, las acciones que se están emprendiendo por parte de la sociedad en general, ¿no? Este rollo internacional y protocolos, acuerdos, reuniones, etcétera, 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 puede ser que incluso lleguen a ser contraproducentes, ¿no? Se mencionaba por ahí en alguno de los apartados. ¿Cuál es el pronóstico tanto más favorable para la humanidad y el pronóstico más catastrófico?
Bueno, pues eso ya sabes que te lo maneja el panel intergubernamental de cambio climático, maneja esos escenarios, pero lo que hemos estado revisando y estamos viendo, o sea, ya muchos de los escenarios ya se rebasaron. Lo que te comentaba ahorita de la tasa de elevación del nivel del mar, estaba pronosticado que iba a ser mucho menor. Claro. De hecho, los modelos del IPCC marcaban una tendencia más o menos hacia el 2100, de que pues sí va a subir, pero miren. Y luego se empiezan las mediciones con satélite, altimetría, y las mediciones sobrepasan la predicción de los modelos. Y dices tú, caray, entonces se está acelerando este asunto. Entonces, lo último fue esto que acaba de salir en el último reporte de este año, el reporte 6 del panel, 4.5 aproximadamente milímetros en los últimos 10 años. ¿Sí? Y esto te lo estoy comparando con el promedio preindustrial. Claro. 1800 a 1900. O sea, estamos ya sobrepasados. ¿Qué es lo que oye siempre? El año pasado fue el año más cálido. Sí. Y así vamos. Los últimos años han sido los años más cálidos. Entonces, esa es la problemática. O sea, ¿qué nos espera? Siempre se dijo, si este día o este año dejan de emitirse los gases de efecto invernadero a la atmósfera, van a pasar 70 años para llegar a los niveles no de la era preindustrial, de alrededor de 320, 300, de los 70. ¿Sí? Y así vamos. Y si este año, ahora sí que para el 2030, si bajan los niveles de gases de efecto invernadero, entonces vamos a poder lidiarla y no vamos a llegar a los 1.5 grados, que es la barrera. Claro. Ahorita estamos en 1.1. En los últimos 10 años se incrementó a 1.1 grados centígrados por encima del promedio. Entonces, algo estamos haciendo mal o no estamos haciendo las cosas como decimos. ¿Sí? Claro. Y lo vemos, lamentablemente, nuestro gobierno apostó nuevamente por los combustibles fósiles. Bien, pero ¿cuáles son las alternativas? Claro. ¿Sí? ¿Qué estamos oyendo para 5 años más? Si mal no recuerdo, en Europa ya no va a haber, solo lo que va a haber son autos eléctricos. Ya no se van a producir ni se va a usar autos que utilicen combustibles fósiles. ¿Y nosotros? Claro. Nosotros, eso. Y no estoy echando al gobierno, sino simple y sencillamente. Sí, las decisiones que se Las decisiones no se están tomando de una manera adecuada, quizá porque, bueno, hay una urgencia de algo, pero bueno. Entonces, ¿qué nos espera? Tratar de no llegar a los 1.5 grados. Esa es una muy difícil. Y más, si ves los datos, cómo están. Como te decía, estamos a 420 partes por millón de CO2 en la atmósfera y sigue aumentando. ¿Y en qué se refleja eso? Pérdida una elevación de la temperatura, 1.1 grados, derretimiento de los hielos, a una tasa muy acelerada. Una de las cosas que tampoco te hablan mucho es el incremento de los gases de efecto invernadero en la atmósfera. Nos están generando un opacamiento de la atmósfera. No sabemos cuánto tiempo va a llegar a esos niveles tan fuertes, pero tú tienes muchísimas partículas que no deberían de estar en la atmósfera. Entonces, los rayos solares atraviesan. Si chocan con una de esas partículas, se rebotan. Entonces, ¿cuál es el pronóstico a largo plazo? Una vez que pasemos la fase de calentamiento, y si sigue aumentando, porque además el calentamiento, uno de los efectos también es que se intensifiquen no solo los fenómenos meteorológicos extremos, sino los incendios forestales.
y los incendios forestales incorporan todo ese CO2 que estuvo almacenado, Sí, claro, lo incorporan otra vez. incorporan a la atmósfera. Entonces, si tú tienes una mayor cantidad de CO2, hablando en términos de los gases de efecto invernadero como el principal, empieza a tener un opacamiento de la atmósfera. Entonces, a largo plazo, la segunda fase es una edad del hielo. Claro. Una pequeña edad del hielo que ya pasó en la Edad Media. Entonces, esos son los escenarios, por eso te decía, los efectos es que los extremos se agudicen. Y nos acercamos a una complicación que en términos ecológicos pues se le conoce como el cuello de botella, ¿no? Exactamente. Y no nada más en cuestión de los organismos que están presentes en la vida silvestre, sino de la misma especie humana. Sí. Sí, es que, la verdad sí, dices tú, pero es que ahí están las evidencias y no nos hacen caso. Entonces, o sea, hoy, por ejemplo, hoy es un día muy especial. Así es. Es el Día de la Tierra. Ves todos los canales enfocados y abocados en presentarte programas de concientización, Educación ambiental. educación ambiental, todos sí los ves. ¿Quiénes los ven? Los vemos nosotros. Sí. ¿Sí? Pero ¿quiénes deberían de verlos si no los ven? Empezando por nuestros políticos. Claro, los tomadores de decisiones. ¿Sí? O sea, nosotros podemos darte los elementos, como ya lo hemos hecho muchas veces, darte los elementos para que tomes una decisión. Pero a veces no la quieres tomar porque esa decisión te va a afectar tu imagen pública. Claro. O sea, afortunadamente cuando nos tocó que se hiciera una toma de decisión, pues se aventó el comisionado y cerramos esa parte de Marietas, que a veces dices tú, ya no me quiero acordar de eso. Pero no, o sea, eso te demuestra que tomando las decisiones adecuadas puedes llegar a solucionar problemas. En el caso de Marietas se solucionó. Y es más, se hicieron cosas mucho mejores de como estaba antes. Claro. Es un pequeño granito de arena, pero si eso se replicara, serían muchos granitos de arena que te pueden formar una playa. Sí, y no hablando nada más de la cuestión de las áreas naturales protegidas, ¿no? O sea, hablando en general de la toma de decisiones. Si tú generas un reglamento, por ejemplo, de ecología que esté actualizado, que no lo tengas desactualizado desde el 2007, por ejemplo, Exacto. que tengas al panel de expertos que te pueden proporcionar la información necesaria para que tomes las decisiones de la forma correcta. Tenemos el caso también, por ejemplo, de los arcos de Mismaloya, ¿no? Que recientemente, por ejemplo, se hizo como un evento para dictaminar que era el Día de los Arcos, ¿no? Y dices, bueno, es una acción que puede llegar a ser importante y tomarla como un precedente de que hay un sector de la población que está interesada en pues, mantener las condiciones y no nada más mantenerlas, sino que mejorarlas. Porque sabemos que, por ejemplo, en lo que es Semana Santa o temporadas vacacionales, la capacidad de carga de muchas zonas se va por los cielos. Y a pesar de que tienes ahí a lo mejor personal para monitorear y todo, pues ese conteo es bastante complicado. Y las implicaciones que esto conlleva a lo que está ahora sí que en el costeo marino, y no nada más en el costeo marino, sino lo que está ahí arriba, pues sí genera bastantes complicaciones. Sí, de hecho, o sea, qué bueno que tocas el punto de los arcos, porque fue de las experiencias que tuvimos. Claro. ¿Sí? ¿Y cuál fue el problema? Que nadie quiso. Nadie le entró. Nadie le entró. ¿Y qué les dijimos? Aguas. Porque no va a faltar en el futuro cercano alguien que tenga la visión, buena o mala, y desarrolle esa zona. Claro. Y ahí está. Claro. Sí, pero ¿cuál fue el argumento que nos dijeron que no? O sea, principalmente, ni modo, por los prestadores de servicios. No, es que todos usamos esa zona de paso y todos salimos al mismo tiempo. Oye, pero hay que hacer un escalonamiento de las visitas. No. Entonces no pudimos retomar porque ya había un decreto, pero ese decreto no funciona. No, y estamos hablando del 75, Sí. cuando incluso ya debería haber una recategorización. Sí. Y entonces la propuesta de nosotros era que retomarlo y hacer una declaratoria nueva
de área protegida. Sí, con un plan de manejo. Con todo un plan de manejo, cómo se iba a trabajar la zona y todo, pero lamentablemente nos dijeron no. Y contra eso, pues no puedes hacer nada. Sí, claro, y ahí es donde tenemos la complicación que existe pues en este mismo entorno sobre la toma de decisiones, donde no existe una educación ambiental. Es decir, puede existir la información, podemos tratar de divulgarla, de promocionarla, de llevarla a cualquier rincón, pero si desde el punto medular que maneja o administra una sociedad, que en este caso son los gobiernos, y no tienen esta capacidad de vamos a atender a las comunidades pesqueras, ¿no? Vamos a atender a aquellos prestadores de servicio turístico que alimentan a sus familias de esto, ¿sale? Que con eso le pagan la escuela a sus hijos o pueden comprar comida. Si no aterrizas la educación ambiental a esas zonas, la verdad es que es muy difícil que generemos esta conciencia ambiental para que las cosas cambien. Sí, mira, vamos tomando la Bahía de Banderas como un laboratorio, ¿sí? Donde tienes un área protegida, declarada, funcionando generalmente bien. Tienes una zona restringida, que es la zona de observación de ballenas, que es la parte de acá de prácticamente todo lo que es la costa norte de la bahía, que sin embargo no se respeta mucho. Esa es una. Luego tienes un área que tiene un decreto que la presumen como área protegida, pero que nadie la respeta. Y que nadie la toma. Y que nadie suya. la toma como suya. Y los que han querido tomarla como suya para proponer un esquema, no los han dejado. Y luego tienes la más reciente, que es una declaratoria que se hizo de la costa sur por la presencia de mantas. Pero bueno, presencia de mantas, o sea, la zona esta son los arcos, no tienen un esquema, aun cuando haya la buena intención de que se declare. ¿Por qué? Porque además lo que tú tienes ahí, sobre todo en la costa sur, tienes el tráfico de tanto para la comunicación con las comunidades ribereñas como la parte turística. Entonces, tienes que haber un proceso, si realmente se quiere proteger esa zona, tiene que haber un proceso de comunicación y concertación para poder tener otra área protegida en la bahía, ¿sí? Que es importante, claro. ¿Por qué? Porque tiene todos los elementos. Claro. Sin embargo, de nada te sirve que esté publicado en un artículo científico cuando ahí no se ha hecho nada. Claro. Y en este contexto, doctor, ¿qué nos podría comentar sobre la importancia o alguna solución que pudiésemos generar en conjunto? Ahorita platicaba sobre el tema de que un pequeño granito de arena, si es en conjunto, pues podemos formar una playa. ¿Cuáles serían el panorama, básicamente, ideal, o bueno, no ideal, digamos, el mínimo necesario para que pudiésemos asegurar la supervivencia de la especie humana y no acercarnos a estos efectos tan adversos? Pues mira, siempre se ha hablado y que hemos caído en el error muchas veces de tener la mayor cantidad de superficie de área protegida, ¿sí? México lo ha hecho. Sí, claro. ¿Sí? Primero Revillagigedo, inmensa, no la podían manejar. Y luego se les ocurrió Gran Caribe, no se puede manejar. Entonces, el esquema mundial te marca, ¿sabes qué? No funciona. Entonces, lo que tenemos que hacer son redes de áreas protegidas, las más pequeñas, que sí se pueden manejar y que se pueden administrar. Ahora, tú tienes una que es Marietas. ¿Cuál es el objetivo de Marietas? Bueno, la conservación, la restauración y el uso público, ¿sí? Y en una parte muy por allá, el uso de los recursos, la pesca, pero bajo condiciones acordadas con la dirección del área. No como se hace de repente que nos llegan los cerqueros y se llevan todo, ¿no? Claro.
que aun cuando haces la denuncia no te hace caso la autoridad. ¿Sí? ¿Cuál es el objetivo de ese tipo de áreas que tienen el área marina? Es, una, que ese centro sirva en un momento dado que tú restableces los procesos ecológicos, que esas áreas te sirvan como fuente de la cual se va a derramar el recurso hacia las áreas adyacentes. Ese es el objetivo, uno de los objetivos principales. ¿Y quiénes hacen uso de esos recursos? Pues nosotros, el ser humano. Ese es el objetivo de las áreas, o sea, para tratar de mantener nuestra integridad. Claro. ¿Sí? Ahora, dentro de la bahía tienes esa. ¿Cuáles son los siguientes pasos a dar? Bueno, pues formalizar, aun cuando está bajo un esquema de reglas de operación, lo que es la parte de la ballena aquí en la costa norte, formalizarlo se tiene que establecer un proceso de concientización, comunicación y concertación entre todos los sectores que tengan influencia en las áreas. Entonces, tenemos mucho que hacer, ¿sí? O sea, norte, centro, sur, y con eso lo que estaríamos tratando en un momento dado es conservar esas áreas, primero con el objetivo de mantenerlas, segundo, que se generen recursos pesqueros en un momento dado, tercero, impacto socioeconómico con las actividades turísticas de manera ordenada, y todo eso se derrame hacia la comunidad que vive de esas áreas. Claro. Ese es el esquema ideal, en el cual todo mundo esté de acuerdo en las reglas, y eso puede funcionar de una manera adecuada. De otra manera es muy difícil. Y en este contexto, doctor, por ejemplo, mencionó algo muy importante, que yo creo que de repente por ahí muchas personas, es normal que cuando uno habla de áreas naturales protegidas desde un punto de vista técnico, científico y académico, se entienda como una zona de conservación prioritaria en la que no puede haber actividad alguna, en la que no puedes ver ni tocar, es más, no puedes siquiera pasar cerca de ella y voltearla a ver, ¿no? Sin embargo, mencionó algo muy importante, lo cual es el uso público de estas áreas naturales protegidas que son patrimonio de la nación. Así es. ¿Cuál es la importancia de entender que sí son de uso público? Pues mira, la importancia es uno de los aspectos que estamos platicando, o sea, la concientización, o sea, que la gente se apropie de esas áreas, que entienda que las tiene que conservar, que tiene que hacer un uso adecuado de esas áreas. Y entonces, una vez cuando la gente ya tenga esa capacidad o sea, desarrolla esa capacidad de entender que eso, primero, le está ofreciendo un disfrute cuando vas a ver la belleza escénica o vas a hacer el uso de esa área, entonces ya está cumpliendo con uno de sus objetivos, que es una parte de los servicios ambientales, que son los culturales. Claro. ¿Sí? Entonces, ya valora esas áreas, y entonces esta misma persona va a promover que se mantenga y que se conserve esa área en buen estado. ¿Sí? Eso es una de las importancias del uso público. ¿Sí? Otra es el que las actividades se lleven de acuerdo a un orden, ¿sí? Que no sea en total desorden, sino que tú debes de entender que tiene que haber una capacidad de carga. El sistema tiene una capacidad de carga, claro, que al momento de sobrepasar esa capacidad de carga, el sistema colapsa. Y al colapsar el sistema es muy difícil volver a levantarlo, ¿sí? O sea, ¿cuántas veces hemos estado trabajando con eso, no? O sea, de que pues ya le dieron la torre, pues ahora hay que ver qué es lo que podemos hacer, hay que pensar bien cómo se va a trabajar, qué es esto, y ya, ahí vas poco a poco. Pero algo que eso es la conservación. O sea, la conservación no implica que es no tocar, no utilizar el área, al contrario, es una oportunidad que tienen las gentes de conocer un ambiente natural, y de valorar la importancia de esos ecosistemas. Mientras, puedes ir a cualquier parque, centro de diversiones, y va a ser lo mismo. Claro. ¿Sí?
Aquí es que tú te inmiscuyas en la conservación del área. Eso. O sea, por eso es que tienen esas áreas delimitadas de uso público. Claro. Porque todos tenemos derecho de utilizar esas áreas, pero hay que hacerlo con orden. Y responsabilidad. Porque si no pasa lo que ha pasado todo el tiempo, ¿no? O sea, ya se acabó el área y ahora ¿qué hacemos? Sí, totalmente. Okay. Ahí deja a los biólogos que se pongan a trabajar. Que se pongan a trabajar. Esas fueron las respuestas que nosotros les dimos a la gente. Miren, ustedes se acaban marietas, pues ni modo. O sea, ustedes se van a tener que ir a otro lado, nosotros vamos a quedar aquí y vamos a tratar de remediar lo que ustedes echaron a perder. Nuestro trabajo sigue, el de ustedes no. ¿Cómo? Pues sí. O sea, nosotros podemos trabajar en un ecosistema en buen estado o podemos trabajar en un ecosistema alterado, el cual uno de nuestros objetivos es restaurar y llegar a rehabilitar. Y eso es investigación. Es nuestro trabajo. Pero ustedes no pueden, ¿qué les va a decir el turista cuando ustedes lo traigan a un ambiente que está deteriorado, que no tiene un valor escénico? Les va a decir, oye, me estás engañando. Entonces ya se va a correr de boca en boca que no vayas a ese lugar. Y entonces viene la crisis socioeconómica. Claro. Pero a veces como que, ay, ¿de veras? Pues sí. Pues es que esa es la parte importante que en teoría debería ser pues fundamental que se le explique a los prestadores de servicio turístico, a los turistas, por ejemplo, sí, y a las personas que incluso son de la localidad, que tienen esta oportunidad de ir y visitar las áreas naturales protegidas, y aunque no estén protegidas, las zonas que funcionan como un esparcimiento para la sociedad. Es decir, estamos hablando de toda la zona costera, por ejemplo, estamos hablando pues de la oportunidad que tienes a lo mejor aquí en la zona, por ejemplo, de visitar la selva, ¿no?, a nuestras espaldas, y una infinidad de zonas prioritarias que tenemos, como el caso de pues, los ecosistemas de manglar, ¿no?, este tema de los humedales, etcétera, etcétera, y que desafortunadamente en muchas ocasiones no ocurre ni esta concientización y solamente se romantiza la idea de ir a una zona donde estés conectando con la naturaleza, pero sin embargo no hay una priorización, exactamente, no hay una priorización de tenemos que conservar para poder vivir, ¿no? Y en muchas ocasiones se ha mencionado, primero tienes que educar para conservar y conservar para vivir, ¿no? Eso es fundamental. Si no tienes estas líneas de acción, es imposible pensar que el ser humano va a tener la capacidad en los siguientes años, con la crisis ambiental global que está frente a nosotros, ¿no?, que ya nos ha dado 2 que 3 cachetadas y seguimos sin... las que vienen. Exactamente, y seguimos sin entender que si no partimos de esos de pilares fundamentales para la protección y conservación y restauración, desafortunadamente, que ya tenemos que empezar a emplear, pues no va a haber siquiera el pensamiento de estar donde inevitablemente se asienta la vida, ¿no? Que no hablamos de la vida nada más de nosotros, sino de los demás seres que a final de cuentas sostienen la nuestra. Mira, ahorita acabas de hablar de un tema muy interesante y que, o sea, que es muy, muy importante. O sea, ¿en qué grado están los ecosistemas naturales en la Tierra? Que desde hace 2 años se decretó la década de la restauración de ecosistemas por parte de las Naciones Unidas. Claro. O sea, es una manera en la cual es tratar de lidiar con volvemos a regresar al cambio climático. O sea, si rehabilitamos los ecosistemas que han sido alterados, podemos paliar el problema del cambio climático, podemos mitigarlo. Pero si no lo hacemos, y son 10 años, de los cuales ya llevamos 2, ¿sí? Por eso hay tantas iniciativas de restauración a lo largo del mundo. Lamentablemente muchas de ellas son moda, ¿sí? Porque la restauración no es nada más, bueno, en nuestro caso no es llegar y ya siembré, ya me voy. No, claro, es un seguimiento. O sea, el éxito de todo esto es el seguimiento que le estés dando, claro, el monitoreo que le estés dando. No se vale que llegues y pum. Además, tienes que conocer la historia del sitio. O sea, tienes que saber si hubo corales, qué fue lo que pasó, por qué no se ha podido restaurar por sí mismo el sistema, y entonces hacer la intervención. Claro. Pero si sucede que de repente de un hotel te dicen, oye, yo quiero que pongan, que haga la restauración aquí. ¿De qué? Pues de corales, y tienes una playa arenosa, ¿no? No, pues está difícil.
O tienes una playa rocosa, pero donde nunca ha habido corales. Claro. Y lo primero que dices, no, ¿sabes qué? Pues no. ¿Por qué? Porque si no hubo corales, hay alguna condición en el ambiente que no permite que se asiente. Y entonces va a ser Sí, claro. echarle un barril sin fondo. Entonces, no se puede. Entonces, ahorita llegamos a ese punto de establecer la década de la restauración. Entonces, ¿qué tan mal estamos que tenemos que ya restaurar, ¿no? Claro. Pero va con el fin de mejorar los ecosistemas y mitigar los efectos del cambio climático. No, y además, algo importante que menciono por ahí, de repente ahorita este rollo del greenwashing y que ya todo el mundo está preocupado por el tema ambiental y demás, por ahí lo comenté en alguna ocasión, sí se le aplaude a estos prontos ecologistas que nacen de la nada, ¿no? Con un interés por no compres fast fashion, ¿no? Llévate tu termo, mejor ten muchas bolsas de tela para que vayas al supermercado. Y afortunadamente cuando tienes la oportunidad de platicar con ellos, es sí hacer conciencia en tu ramo y decirles, bueno, ¿qué te parece si no te compras 12 bolsas de tela? ¿Qué te parece si te compras una y la utilizas siempre? ¿Qué te parece si no vas a las grandes cadenas comerciales y vas a las zonas donde los agricultores, por ejemplo, llegan y dejan lo que ellos cosecharon, por ejemplo, ¿no? ¿Qué te parece si, sí, está bien, usa termo, pero pues la realidad es que eso no va a hacer que las cosas cambien al 100%, va a generar un impacto social y eso es importante. Sin embargo, si nosotros no generamos las condiciones para que, pues bueno, a nivel internacional y a nivel nacional tengamos estos marcos normativos actualizados, ¿no? Progresistas, que respondan a que pues tenemos un modelo económico cortoplacista e inequitativo que lo que hace es vamos a satisfacer deseos en lugar de necesidades. Y ese es el principal factor que tiene, por ejemplo, contaminado el río Santiago, ¿no? Por ejemplo, que tiene esta pérdida de biodiversidad, esta fragmentación del hábitat. Vamos a apoyar a las comunidades del sur de México, para no especificar de alguna obra, ¿no? Porque luego se enoja la gente. Pero vamos a apoyar al sur de México. Y entonces lo que haces es generar una obra que no tiene ni los permisos, ni lo generaste bajo las condiciones necesarias, y parece que en lugar de que contrataras técnicos y científicos y que estuvieran formados en la base académica de lo que son las cosas, pues agarraste a cualquier persona para que te hiciera algo tan importante como lo puede ser una manifestación de impacto ambiental, ¿no? Y hablamos de eso mismo en los planes de manejo. De repente nos podemos encontrar con ciertas cuestiones en las que dices, oye, los arcos de Mismaloya, por ejemplo, es un área natural protegida. Ah, pues sí hay un decreto del 75. Sin embargo, pues habría que recategorizar porque no existe un plan de manejo y sin embargo, en teoría lo que se dice ahí es no puedes pescar a 1 kilómetro a la redonda. Sin embargo, pues hay otras implicaciones que forman a una área natural protegida con la importancia que tiene, ¿no? Entonces... Sí, pero lamentablemente, por ejemplo, el caso de los arcos está catalogada como un área que puede ser sujeta a conservación. No está reconocida por CONAM como un área protegida. Exacto. Entonces, si no está reconocida por la CONAM, pues no lo es. No lo es. Aun cuando tenga un decreto, pero como dices, ese decreto ya expiró porque tampoco ya existe la SECOFI. Sí, no, y además creo que ya ni siquiera existe, por ejemplo, el caso de es zona para la protección de la flora y fauna marina, ya tiene que entrar en otra categoría. Sí, ahí tendría que entrar como área de protección de flora y fauna marina o área de protección de flora y fauna o como parque nacional. ¿Sí? Pero ¿qué te dice muchas veces CONAM? No, es que es un área muy pequeña. Dice, bueno, entonces se mide por tamaños o cómo está el asunto. Claro. No se mide por la importancia que tiene el sistema. Y cuando hay investigaciones importantes que justamente han marcado precedentes sobre por qué sí debería de tomarse en cuenta por la Comisión Nacional de Naturalezas Protegidas para protegerse, entrar en un plan de manejo, a lo mejor ya yo considero incluso un tema de restauración y etcétera, etcétera. Pero ¿alguna otra cosa, doctor, que le gustaría decirle a la audiencia, a los jóvenes que actualmente nos están escuchando o no tan jóvenes también? No, pues mira, simple y sencillamente que, o sea, lo que comentabas tú hace un momento, ¿no? O sea, greenwashing, todo ese tipo de cosas. Ok, si lo vas a hacer, hazlo bien. Yo me acuerdo muy bien, hace poco vino mi hija y
me puso una caricatura de unos osos famosos que andan por ahí, donde tratan este tema de las famosas bolsas. Okay. Entonces se desata o sea, empieza a ver cualquier diseño que está saliendo, lo está comprando y ya se vuelve un problema, y se vuelve un problema ambiental. Claro. Entonces no caigamos en ese tipo de cosas, ¿sí? Ahora, lo primero que tienen que hacer los chavos es informarse y si en su medida de posibilidades participar en todo este tipo de acciones para mejorar la condición de los ambientes, tanto costeros como ribereños, que son las principales fuentes de contaminación que tenemos a nuestra bahía, ¿no? O sea, informarse, educarse y comprometerse a tratar de generar un mejor ambiente aquí en nuestra región. Porque de aquí empezamos, esta es nuestra casa y hay que cuidarla, ¿no? O sea, es el punto. O sea, hay que ponerse las pilas en ese aspecto, ¿no? Y pues que no se vayan mucho con las tendencias estas que a nosotros nos causaron muchos problemas, que fue el principal problema de Marietas. O sea, de hecho nos cambió el tipo de turismo que teníamos en Marietas. Se convirtió en el turismo del selfie. Todo el mundo quería ir a esa playa que no sabían si estaba en México o no. Desde ahí ves a veces la ignorancia de la gente, ¿no? Y se trató de una competencia prácticamente. O sea, yo pude ir a la playa y mira, aquí estoy, y tú no puedes. Claro. Y entonces eso alimenta el deseo de la gente de ir a conocer ese lugar, pero no por un interés de conocer las condiciones naturales ni cómo está el sitio, si es un área protegida, si no es, sino nada más para tener la foto, subir las redes y entonces sí, yo sí fui y tú no. Claro. Y eso causó muchos problemas y fue lo que principalmente detonó este proceso de cierre y de tener que restaurar ese ecosistema, que afortunadamente las cosas salieron bien, ¿sí? Pero pues hay que tener mucho cuidado con ese tipo de ondas, ¿no? Pero sobre todo lo que te comentaba, ¿no? Hay que comprometerse, realmente, no nada más de que me tomo la foto de que vine porque Claro. eso es lo que está pasando también en muchos casos, ¿no? Sí, sí, sí. Gente que se sube al carro de la conservación, pero nada más para tomarse la foto y a la hora que hay que ensuciarse las manos, no, pues yo ya cumplí. Claro. Y lo hemos visto con muchos, ¿no? O sea, tú has tenido mucha oportunidad también de ver ese tipo de cosas. Y ojalá y los chavos sí se pudieran comprometer, o que más bien que se comprometan como debe ser, ¿sí? Porque al final de cuentas es de ellos. Sí. No, yo ya voy de salida. Pero a ti te queda. Sí, esa es otra Y de a las situaciones. los que vienen. Es otra de las situaciones bien complejas. Digo, al final de cuentas, no se entiende en muchas ocasiones por este rollo también de la desinformación que existe y la gran cantidad pues, de complicaciones alrededor, que lo que ya ocurrió, o sea, como estamos ahorita, incluso la gente que proporcionó estas condiciones ya no está aquí. O sea, ya sí siguen sus industrias a lo mejor y ellos fueron pioneros y demás, pero los que ocasionaron esta gran complicación ya no están aquí presentes. Y los que están en la actualidad siguen nada más sumando a esta problemática. Sin embargo, los que están llegando, las nuevas generaciones, no tienen la conciencia, no tienen la educación porque tampoco se les proporciona y no hay herramientas para que ellos logren entender y dimensionar las complicaciones que se vienen. Mira, por ejemplo, y no en el afán de ser arrogante ni nada, sino simple y sencillamente, todo lo que hemos desarrollado aquí en cuestión de investigación y de conservación, pues para mí se transformó en un proyecto de vida. Claro. O sea, me interesó tanto que, o sea, yo no lo puedo dejar así nomás, porque sí. Y lo arrogante sería en el sentido de que pues ya cumplí. Claro. Pues ya tengo dos áreas protegidas. Claro. He participado en otras dos en la elaboración de los programas de manejo. Digamos que por esa parte ya, pero no para ahí, sino hasta el último suspiro vamos a seguir trabajando en esto. Claro. ¿Sí? Ya sea en monitoreo, en restauración, en buscar nuevas áreas para desarrollar. En creación de ciencia, vaya. Y claro, obviamente todo aparejado con la generación
de información, o sea, ciencia. Pero si no tienes datos, puedes hablar. Claro. ¿Sí? O sea, no puedes sustentar lo que tú estás diciendo. Entonces, eso es el punto vital y focal de nuestro trabajo. O sea, generar información para sustentar las decisiones. ¿Sí? Y eso es lo que estamos contribuyendo con CONAMNE en la dirección del Parque Islas Marietas, en Isla Isabel, en Islas Marías. Estamos a punto de ir a hacer monitoreo de Islas Marías. Y no nada más aquí. Estamos trabajando con colegas de la Universidad Nacional de Colombia en un proyecto un poquito más ambicioso, más grande, que es la gestión del riesgo en la isla de San Andrés, donde ellos tuvieron un problema el impacto de un huracán. Entonces ahí, ¿qué hicieron? Bueno, pues hay que analizar, hay que evaluar cuáles son las consecuencias y qué es lo que podemos hacer para prevenir y para mitigar estos efectos. Sí, claro. Entonces estamos trabajando en eso. De aquí. Pues muy bien, doctor. Pues muchísimas gracias por estar aquí el día de hoy con nosotros compartiendo este conocimiento y experiencias. Pues alguna otra cosa que le gustaría decir a la sociedad que se interesen por la ciencia ciudadana o cualquier otra cosa. Eso es muy importante. O sea, no se metan por moda. Háganlo porque realmente tienen interés en aportar con su granito de arena. Ya hay algunas iniciativas y gentes que están trabajando en ciencia ciudadana y muy valiosa información que estamos valorando nosotros. De hecho, tenemos una parte, no sé si te lo platicó la doctora Paula Rodríguez, una de las partes de nuestro área de investigación es esta parte de ciencia ciudadana, o sea, buscar aliados que puedan desarrollar ellos mismos la parte de monitoreo y nos estén alimentando con esa información nosotros, darle la depuración y la validación y nosotros utilizar no podemos estar en todos los lados. Claro. Entonces, ese es uno de los puntos bien importantes. Entonces, si a la gente realmente le interesaría o le interesa sumarse a estos proyectos de ciencia ciudadana, adelante, pero háganlo no nada más como dicen, de una llamarada. Sí, claro. Sino que se metan de lleno a comprometerse a sacar información y estar aportando información de manera sistemática, ¿no? Hay mucho por hacer, muchísimas cosas por hacer. Entonces, échenle ganas. Pues muchísimas gracias, doctor. Muchísimas gracias a todos los que escucharon, vieron también este episodio. Y pues comprométanse, hagan lo mejor que puedan hacer y lo que esté dentro de sus posibilidades para tratar de mejorar las condiciones de, pues, mínimamente su localidad o su entorno. Vaya. Entonces, nos vemos a la próxima.